Muy bien, mis queridos hermanos, hemos llegado a la lección número 6 que tiene como título Más testimonios acerca de Jesús. Un saludo a todos los que entrarán a este canal a escuchar este repaso de la lección de la escuela sabática. Quisiéramos mandar desde aquí, desde Vancouver, un saludo muy especial a los hermanos de Montreal. Estuvimos allá hace 2 semanas y realmente los hermanos que visitamos nos trataron como si fuéramos reyes, hermanos en Cristo Jesús. Nuestro hermano Eddie Cedillo, nuestra hermana Lucrecia, tan bondadosa con nosotros, la hermana Hermelinda, nuestra hermana Giselle, que amablemente nos brindó su hogar. Realmente nos sentimos bien y muchos hermanos más, el hermano Jacobo Sarabia junto con su esposa. Realmente pasamos una semana muy bendecida. Así que les mandamos un abrazo desde aquí y decirles que los queremos a todos. Vamos, como siempre, antes de comenzar nuestro repaso de la lección de la escuela sabática, inclinar el rostro y pedir la dirección de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, muchas gracias por permitirnos tener la vida en este día. Gracias porque todavía tenemos, aunque una fe pequeña, confianza de que este es tu pueblo y de que tú eres nuestro Dios. Al repasar esta lección de la escuela sabática, queremos pedirte que tú nos bendigas, que nos ayudes a entender y que con el poder de tu Espíritu Santo podamos poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Quédate con nosotros y bendice a todos los que entrarán a este canal a escuchar el repaso de la lección de la escuela sabática. Te pedimos que te quedes con nosotros en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como dijimos, es la lección número 6 y tiene como título Más testimonios acerca de Jesús. El versículo que debemos de memorizar lo encontramos en el Evangelio según San Juan 12, capítulo 12, versículo 32. Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. En esta lección vamos a seguir estudiando que nuestro Señor Jesús, al hacer señales como las llama San Juan, produce reacciones en los oyentes. Algunos lo aceptan, otros lo rechazan, otros lo odian hasta el punto de querer su muerte. Y vemos aquí que uno de los milagros o las señales, como lo llama el apóstol San Juan, es la resurrección de Lázaro. Este milagro, esta señal, no deja dudas alguna de que Cristo Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Sin embargo, este milagro produjo tanta hostilidad que fue aquí donde realmente los fariseos, los saduceos, los dirigentes decidieron que Cristo debía de morir. Dice aquí la lección de esta semana, examina a algunos que dieron testimonio en favor de Jesús. En cada uno de estos incidentes se revelan algunos aspectos de quién es realmente Jesús y juntos crean una visión más profunda de Jesús como el Mesías. ¿Por qué rechazaron a Jesús? En esta lección vamos a dar algunas citas del espíritu de profecía de la sierva del Señor que nos van a aclarar bien por
que las personas del tiempo de Jesús lo rechazaron. Y será una advertencia para nosotros también, porque las lecciones de escuela sabática tienen como objetivo que podamos aprender, poner en práctica lo que estudiamos. Y hay peligro en el pueblo de Dios de que nosotros también podamos rechazar a Cristo Jesús. El problema ahora es más grande porque su venida está cercana. Esto muy pronto, mis queridos hermanos, se acabará y comenzará, por supuesto, para aquellos que los esperen, un mundo nuevo mejor. Cristo está a las puertas. Por lo tanto, estas lecciones nos advierten a nosotros, nos enseñan que es peligroso rechazar a nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué estas personas, a pesar de estas señales tan grandes, rechazaron al Señor Jesús? Bueno, si usted quiere saberlo y escuchar estas citas y la lección de la escuela sabática, lo invito a que puedan quedarse aquí desde el comienzo hasta el final. Muy bien, el día domingo tiene como título Humildad. Juan el Bautista vuelve a dar testimonio. Y leemos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 25 al 36, lo siguiente. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Estos discípulos de Juan el Bautista estaban preocupados por la reputación de Juan, pero también por ellos, porque eran seguidores de Juan el Bautista. Ya dijimos que todavía existe hasta el día de hoy una secta llamada los Mandeos, que nunca aceptaron a Cristo como el Mesías y que siguen practicando todas las enseñanzas de Juan el Bautista y siguen esperando al Mesías. Aquí ellos mismos reconocen que Juan había dado ya testimonio acerca de él. Juan le responde en el versículo 27, Juan dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo. Juan les recalca que él no es, sino que soy enviado delante de él. Había sido enviado por el Señor para que preparara el camino de Cristo, del Mesías. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Aquí está la humildad de Juan el Bautista. Él estaba gozoso de que Cristo creciera, de que él había sido un instrumento para guiar a las personas hacia el único que podía darle salvación y vida eterna. Y ahora él reconocía que tenía que desaparecer. Esto pareciera que fuera fácil, pero no lo es. Si nosotros en realidad ponemos atención a este gesto de humildad, nos vamos a dar cuenta que falta mucho en el tiempo actual en el cual vivimos. Hay veces, mis queridos hermanos, nos aferramos a cargos dentro de la iglesia y no queremos dar la oportunidad a otro que tal vez Dios ha enviado para que ocupe nuestro lugar. Si hay una cosa que produce división dentro de la iglesia, es que hay veces no queremos desaparecer. No queremos, mis hermanos, menguar y dejar que otro pueda hacer la obra. Y no solo eso, sino que al reconocer que los demás son superiores que nosotros, deberíamos ayudar a esas personas que tienen esos talentos que Dios les ha dado y alegrarnos de que puedan desarrollar un ministerio
que puede ser mejor que el de nosotros. Mi querido hermano, hay personas dentro de la iglesia que realmente les gusta estar al frente, que no le dan oportunidad a nadie, que están allí por los cargos que hacen, y cuando la junta de nombramiento a veces nombra a otras personas en su lugar, estas personas realmente sufren demasiado porque no están contentas, piensan que no pueden dejar ese cargo, que otros pueden realizar las cosas mejor y no le dan oportunidad. Así que Juan es un profeta humilde. Él había estado acostumbrado a predicar la palabra del Señor. Tenía seguidores que andaban detrás de él, personas que se preocupaban por él. Sin embargo, él reconoce y dice, yo no soy el Cristo. Y estoy contento de que ha llegado. Síganlo a él. Sin embargo, los discípulos no quisieron escuchar la voz de San Juan, y como dije, hasta el día de hoy hay seguidores de él que no quisieron escuchar el testimonio de Juan el Bautista. Esta es una advertencia para nosotros, para que podamos aprender que hay veces nosotros tenemos que menguar y otros tienen que crecer. Pero esto, mi querido hermano, solamente se puede lograr cuando nosotros somos humildes y realmente dejamos que el Espíritu de Dios entre en nuestro corazón. Algún día tenemos que menguar, algún día tenemos que dar la oportunidad como Juan a otros que puedan ocupar esos lugares que nosotros hemos ocupado y alegrarnos como Juan se alegró. Por supuesto, estamos hablando aquí de cosas dentro de la iglesia. Juan sabía que Cristo era el Salvador, pero es un principio que debemos aprender en esta lección, y que Dios nos ayude para que realmente podamos tener esa humildad que tuvo Juan, quien Cristo dijo era el profeta más grande que había nacido de una mujer. Aquí Juan sigue comparándose él con Cristo Jesús. ¿Y qué dice en el versículo 31? El que viene de arriba es sobre todo, y sobre él también. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio, dice Juan. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué palabras tan duras, mis queridos hermanos. Si de verdad hemos recibido el Espíritu Santo y no por medida, nosotros, al igual que Juan el Bautista, vamos a aprender a ser humildes y dar testimonio, así como Juan, de Cristo Jesús. Yo no puedo salvar a nadie. El único que puede salvar es Cristo Jesús. Por lo tanto, así como Juan guiaba a la gente al Salvador, yo necesito guiar a todos a Cristo Jesús, quien es el único que realmente dará vida eterna. Nosotros solamente somos utensilios, vasos en las manos del Señor. Y si entendemos esto, y si estamos llenos del Espíritu Santo, nos gozaremos en algo: ver las personas ir a Cristo Jesús. Muy bien, vamos a leer una cita que está en el Espíritu Profecía, en un libro que se llama The Spirit of Prophecy, el tomo 2, página 138 y la página 139. El profeta Juan el Bautista
señala al Salvador como el sol de justicia que se eleva con esplendor y pronto eclipsará su propia luz para luego palidecer y oscurecerse en la gloria de una luz mayor. Juan, por su alegría desinteresada en el ministerio exitoso de Jesús, presenta al mundo el tipo más verdadero de nobleza jamás exhibido por un hombre mortal. Lleva consigo una lección de sumisión y abnegación para aquellos a quienes Dios ha colocado en puestos de responsabilidad. Les enseña a no apropiarse nunca de honores indebidos, ni dejar que el espíritu de rivalidad deshonre la causa de Dios. Esta cita confirma las palabras que yo he dicho. ¿Cuánta rivalidad a veces hay en algunas iglesias cuando, mis queridos hermanos, queremos apropiarnos de honores? Queremos nosotros resplandecer en vez de dejar que Cristo resplandezca, en vez de darle la oportunidad a otros que puedan desempeñar labores que hemos hecho, que seguramente la harán mejor. Y qué hermoso es poder cooperar con aquellos que pueden llevar a cabo la obra del Señor. En fin, lo importante es que todos juntos podamos trabajar para ganar, para llevar almas al reino celestial, para llevarlas a Cristo Jesús. Y es aquí, mis queridos hermanos, donde Juan realmente es un gran profeta, porque dice que la gloria de Jesús iba a eclipsarlo a él y iba a desaparecer, a oscurecerse. Y Juan lo aceptó. Él sabía que el Mesías era su Salvador. Que Dios nos ayude para que nosotros también, en vez de tener un espíritu de rivalidad, podamos, mis queridos hermanos, honrar al Señor y alabarlo y llevar a las personas al único que les puede dar vida eterna. Así que es una advertencia para nosotros. Siempre estas lecciones nos enseñan algo y debemos examinar nuestro corazón, mis queridos hermanos. El día lunes tiene como título una nueva concepción acerca de el Mesías. Leemos en San Juan capítulo 1 versículos 32 y 36, siguiendo con el testimonio de Juan el Bautista, lo siguiente. También dijo Juan, o también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Vemos aquí en este pasaje que Juan estaba seguro que Cristo era el Mesías, el esperado, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Señor dice, se lo había revelado, que cuando él viera que el Espíritu de Dios permanecía, descendiera sobre él, ese era el enviado. Y Juan, como un fiel servidor del Señor, da testimonio. Dios le revela quién era Jesús, y entonces Juan comparte este testimonio con todos aquellos que estaban en el tiempo de Jesús, y nos ha llegado también a nosotros. Ahora, ¿cuál es el nuevo concepto acerca de Jesús?
que Juan dice que Cristo era el Cordero de Dios, ese Cordero de Dios que iba a venir a quitar el pecado del mundo. La lección nos explica que los judíos esperaban la venida del Mesías como un libertador, aquel que iba a luchar contra los romanos y que iba a hacer que la nación judía, mis queridos hermanos, fuera una nación que fuera exaltada sobre todas las demás naciones. Sin embargo, aquí comienza el problema en estos pasajes, en esta descripción, en el título que Juan le da a Jesús, como un cordero. Aunque este cordero se sacrificaba, o el cordero se sacrificaba en una forma continua en el santuario, en la mañana y en la tarde, y que las personas venían y ponían sus manos en diferentes sacrificios, mejor dicho, 5 sacrificios que había en el santuario, confesaban, degollaba el mismo pecador a el cordero, a otros animales más que habían, para perdón de pecado, y ese cordero simbolizaba a Cristo. Los judíos, dice aquí, algunos ni tan siquiera entendieron lo que Juan el Bautista estaba diciendo. Lo que sí ellos pudieron comprender es que si era un cordero, ¿y cómo era el cordero? Manso y humilde. Entonces, este no era el Mesías que ellos estaban esperando, no era ese conquistador que vendría con la espada a agrupar soldados y a pelear contra los romanos y contra cualquier nación que quisiera atacar a Israel, sino que venía como un siervo de Dios a salvar no solamente a los judíos, sino también a los romanos, que en ese momento tenían el poder, a los griegos, a los gentiles en general. Por lo tanto, aquí comienza a haber problema, porque el concepto que tenían del Mesías no era el concepto correcto, el concepto que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Ellos leían Isaías 58 y hasta el día de hoy lo interpretan a su manera. Así que desde aquí comienza a haber una división entre quienes realmente querían aceptar a Cristo como Salvador y quienes iban a rechazarlo porque no cumplía las expectativas y la forma, el concepto que ellos tenían acerca de el Mesías. Muy bien, el día martes tiene como título Aceptación y rechazo. Leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 51 al 71. No podemos leerlo todo porque pues se extendería mucho el repaso de la lección de la escuela sabática, pero yo le suplico que usted lea todos estos pasajes con calma en su hogar, en su estudio personal. Aquí vemos que esta es la explicación de la señal, del milagro que hizo Jesús al alimentar la multitud. Cristo hace una aplicación a él mismo. Y él dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come
Él también vivirá por mí. Nos dice la lección de la escuela sabática que Cristo, al pronunciar estas palabras, esto abrió los ojos de la multitud al hecho de que Jesús no sería su rey terrenal. Él no encajaba en el molde del pensamiento terrenal. Rechazaron la conversión que transformaría su forma de pensar para que pudieran reconocer y aceptar a Jesús como el Mesías. Muchos de sus discípulos lo abandonaron desde ese momento. Como no cumplía lo que ellos esperaban, lo que ellos habían interpretado de las Escrituras, abandonaron en este momento al Señor Jesús. Él les ofrecía una salvación eterna, pero ellos, mis queridos hermanos, estaban preocupados por una salvación terrenal, por cosas que perecen. Y Cristo claramente le dice que si no lo aceptan, que si no comían su carne y su sangre, no tendrían la vida eterna. ¿Cómo es posible? Uno se pone a pensar de que las personas puedan rechazar la vida eterna para tratar de alcanzar propósitos terrenales. Esto es otra advertencia para nosotros en el estudio de esta escuela sabática. Nosotros también podemos estar tan embelesados en las cosas terrenales. También podemos tener conceptos equivocados al aceptar a Cristo Jesús. Yo nunca miento cuando presento a mi Señor. Yo les digo la verdad a las personas que van a entrar a la iglesia. Les digo que si Dios quiere prosperarlos, los prosperará. Pero si Dios no quiere, no. Dios no está para ofrecernos solamente cosas materiales, como hoy se predica en muchos lugares, que si somos hijos de Dios tenemos que ser ricos o tener carros nuevos o casa. Mis queridos hermanos, yo no conozco la voluntad de Dios en ese aspecto. Lo que yo sí sé que Cristo me ofrece a mí es la vida eterna, y de acuerdo a eso, Dios me va a dar lo que yo necesito para poder transformar mi carácter. Si Él cree que yo estoy en capacidad de poder obtener riquezas y no apartarme de Él, si es su voluntad, Él la dará. Pero si Dios cree que esas riquezas serían un obstáculo para obtener la vida eterna, entonces Dios jamás me dará lo que me apartará de Él. Lo que sí Dios me ofrece es paz, tranquilidad en cualquier situación en esta vida. Isaías dice, porque Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento pone en Cristo Jesús. Así que, mis queridos hermanos, Él le dice, si ustedes quieren vida eterna, me tienen que aceptar a mí. Yo soy su Salvador. Tienen que aceptar mi sacrificio, mi sangre por ustedes, mi cuerpo que será molido por los golpes, por amor a ustedes y a todos aquellos. Acuérdense que el Evangelio de San Juan es un evangelio para salvación a todo aquel que cree. Ahora, estas palabras fueron tan duras que en el versículo 60 dice, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí
si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12 ahora: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y aquí viene la declaración de Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Dentro del mismo grupo había uno que no creía en el Señor Jesús. Pero aquí Pedro declara que solo en Cristo, mis queridos hermanos, hay palabra de vida eterna. Ellos tampoco entendían muy bien el ministerio del Señor Jesús, su alcance, su amor por la humanidad, pero habían estado con Él, habían visto los milagros, habían escuchado sus enseñanzas y habían aprendido a amar al Señor. Mis queridos hermanos, si nosotros queremos aceptar a Cristo, necesitamos entrar en una relación con Él, escuchar su palabra, que ahora es a través del estudio de la palabra del Señor, la Biblia. Así que quiera Dios que nosotros podamos hacer de aquellos que pensemos en las cosas espirituales. Los judíos dijeron que ¿cómo es que vamos a comer tu carne? ¿Cómo es que vamos a hacer esto y lo otro? Ellos entendieron bien el significado espiritual, pero no quisieron aceptar estas palabras. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos creer que ese pan que descendió del cielo, ese pan que es eterno, es Cristo Jesús. Y que ahora nosotros, al hacer la Santa Cena o el rito de humildad, ¿verdad? Nosotros cada día reconocemos en una forma simbólica que ese pan que se parte y que ese vino que tomamos es un símbolo del sacrificio del Señor Jesús. Es una pena que muchas personas en ese día no vienen a la iglesia. Da temor. Es cuando la iglesia está más vacía. Prefieren a veces el mundo, prefieren a veces no arreglar los problemas, en vez de venir y aceptar el pan de vida. Que Dios nos ayude para que nosotros realmente podamos decir como Pedro y los discípulos: tú eres el que tiene palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Leamos una cita del Espíritu de Profecía que nos va a dar gran luz con referente a este concepto de por qué la mayoría de los discípulos y los dirigentes abandonaron al Señor Jesús, los rechazaron. Habían dado la bienvenida a su poder de obrar milagros. Estaban ávidos de verse libres de la enfermedad y el sufrimiento, pero no podían simpatizar con su vida de sacrificio propio. No les interesaba el misterioso reino espiritual del cual les hablaba. Los que no eran sinceros, escuche bien, los egoístas, que le habían buscado, no le deseaban más. Si no quería consagrar su poder e influencia, obtener su libertad de los romanos, no querían tener nada que ver con él. Mis queridos hermanos, muchas personas vienen a Cristo cuando tienen necesidad. Dios no los rechaza. En muchas ocasiones Dios sana sus dolencias, salva sus matrimonios,
los ayuda en sus necesidades. Pero mis queridos hermanos, lo que les interesa simplemente son los milagros, los beneficios terrenales que Dios les da. Pero cuando viene la prueba, la lucha, entonces rechazan al Salvador, porque dice aquí, no son sinceros, son egoístas y solamente lo buscan por lo que el Señor les puede dar. Ahora, mi querido hermano, Dios quiere darnos, pero la vida eterna. Pero hay veces tenemos que pasar por momentos de sacrificio. Tenemos que testificar en medio del dolor y la angustia de que lo amamos. Por eso vino la prueba de Job, porque el diablo dijo, ¿cómo no? Si él te sirve porque lo has rodeado, una gran familia, riquezas, todo le va bien, pero quítale lo que tiene, a ver si no blasfema delante de tu rostro. Pero la Biblia dice que en el versículo 22 dice, Job, a pesar de todo lo que pasó, se postró y adoró al Señor. Esto es una relación de amistad con Dios, en las buenas y en las malas. Por eso dice que Él es el esposo. En el matrimonio hay problemas, luchas, pero uno está firme en las buenas y en las malas, siempre con la pareja que el Señor le ha dado. Así, este símbolo del matrimonio también es un símbolo del amor que tenemos por el Señor Jesús. No solamente lo adoramos en los momentos en los cuales Dios nos bendice y obra milagros, sino también cuando vienen las pruebas y las luchas, nosotros testificamos que Cristo es nuestro Salvador. Que Dios nos ayude para que nosotros, mis queridos hermanos, no busquemos a Cristo solamente por el beneficio terrenal, sino también, mis queridos hermanos, por el beneficio espiritual. Que Dios nos ayude para que nosotros realmente podamos ser sinceros de corazón. Muy bien, el día miércoles tiene como título el testimonio del Padre. Leemos en el Evangelio según San Juan 5, 36 y 38 lo siguiente. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Vemos aquí que el Señor Jesús dice que hay un testimonio mayor que el de Juan, y es el testimonio de su propio Padre, que en varias ocasiones, 3, habló acerca de su Hijo amado desde el cielo, y hubieron algunos que escucharon esa voz. Ese Padre sigue hablando hoy y nos sigue diciendo que su Hijo es el Hijo amado de Dios. A nosotros nos toca, a través del Espíritu Santo, escuchar esa voz y creer en realidad que Cristo es el Hijo del Señor. Aquí nos dice que Jesús daba testimonio de que el Padre lo había enviado, que las obras que él hacía las realizaba porque su Padre se las había enviado a realizar. Él cumplía la voluntad del Señor. Acordémonos que aunque en Cristo Jesús moraba tanto la divinidad como la humanidad, la parte humana necesitó que Dios, a través del Espíritu Santo, guiara su caminar en esta tierra. El deseo de toda la gente dice que él fue aprendiendo y llegó a entender que él era el Salvador del mundo. Y a través de la oración y el estudio
de su palabra del Antiguo Testamento, él llegó a creer que era el Hijo de Dios. Su padre lo había dicho y pronunció esas palabras que él mismo había escuchado. Ahora, leamos algunos pasajes donde se nos enseña cuando el Padre habló, repitió esa voz que Pedro escuchó, Juan y Jacob y también Juan el Bautista. Leamos estos pasajes. En el libro de San Mateo, en su bautismo, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el monte de la transfiguración, donde estaba Pedro, Santiago y Juan, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y nuevamente el Evangelio de San Lucas nos dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y el apóstol San Pedro, en su segunda epístola, su segunda carta, en el capítulo 1 y versículo 17 y 18 dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Yo estoy seguro que Dios quería que esta voz en su bautismo se escuchara y que muchos pudieran oírla, pero la dureza de corazón, el deseo de obtener ganancias terrenales, el odio hacia los gentiles, la falta de poder interpretar la Biblia como Dios había dado a que se interpretara, no pudieron hacer que estas personas que estaban allí, esa multitud, escuchara la voz del Señor. Hoy nos puede pasar igual. Nosotros a través de este testimonio que leemos, podemos también creer que Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora Dios nos habla a través de su palabra. Pero al igual que los judíos, los dirigentes y todos aquellos que abandonaron al Señor, nosotros también pudiéramos caer en esta tremenda oscuridad espiritual y no escuchar la voz del Señor. Quiera Dios que nosotros no seamos de esos, sino que al leer el testimonio, como dijo Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron, nosotros podamos tener la seguridad que Cristo realmente es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. El día jueves tiene como título El testimonio de la multitud. Leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 37 al 53. En el último y gran día de la fiesta, una fiesta que describe el espíritu de profecía, era tan importante, con una vasija de oro traían agua al santuario y allí la vertían. Y Jesús aplica esta fiesta a él. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva.
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Esto eran puras excusas. Nosotros sabemos que Mateo se esforzó en su evangelio para mostrar que Cristo venía del linaje de David. Si no ha visto la introducción al evangelio de Marco, ahí menciono cómo Mateo utiliza el número 14 en su genealogía 3 veces para dejar claro que Cristo venía de la descendencia de David, porque David, el nombre de David significa 14. Él quería recalcar que Cristo venía de David, de la descendencia de David. También podemos recordar que en ese evangelio, cuando los magos llegaron del oriente, o los estudiosos de los astros celestes, preguntaron dónde había de nacer el Cristo, y los mismos saduceos y fariseos respondieron inmediatamente, buscando el libro de Miqueas 5:2, de Belén. Allí debía de nacer y allí nació el Cristo. Todas estas palabras que usaron estos dirigentes eran para confundir la multitud. Sin embargo, dentro de la multitud habían algunos que por lo menos creían que tal vez Cristo era el profeta. Y otros creían que Cristo, que significa Mesías, era el enviado del Señor. Pero ellos no querían creer y habían mandado alguaciles para que arrestaran al Señor Jesús, pero cuando escucharon hablar a Jesús, dice el versículo 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué nos los habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Así que, mis queridos hermanos, aquí mismo dice la lección de la escuela sabática, está la respuesta a la pregunta que hicieron los dirigentes. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes de los fariseos? Y la lección explica que aquí Nicodemo, el que se encontró con él de noche, era discípulo, creía en el Señor. Y eso lo vemos y lo recalcamos en una lección en que el Espíritu de Profecía decía que Nicodemo gastó todo lo que tenía para la obra del Señor. Habían dentro de ellos muchos, porque en el libro de Hechos dice que muchos dirigentes después se convirtieron a Cristo Jesús. Y bueno, vemos aquí cómo despectivamente estos fariseos, dirigentes y saduceos creían que las personas que creían en el Señor, dice, era gente que no conocía la ley y que era maldita. Sin embargo, eso a los que ellos condenaban, conocían más la ley en una forma espiritual que ellos, que la interpretaban de una forma errónea. Y es que ellos querían escuchar su interpretación. Pero como vimos, Jesús no complació sus exigencias, sino que vino a revelar la verdad. Aquí hay otra advertencia en estos testimonios.
Y es que muchas veces queremos escuchar aún en nuestros días lo que nos agrada y no lo que dice la palabra del Señor. Hay divisiones dentro de esta iglesia con respecto al mensaje. Algunos enfatizan mucho las profecías, otros recalcan el amor de Dios sin las profecías, cuando en realidad nosotros debemos tener un equilibrio y saber, mi querido hermano, que Dios nos ama y que las profecías que Dios ha dado como testimonio es para que nosotros podamos prepararnos, pero no nos gusta escuchar las profecías. Queremos, como estas personas, escuchar un mensaje que nos guste a nosotros. Queremos que se nos diga que el mundo no se va a acabar. Queremos que nos digan que trabajemos para obtener ganancias y vivir en este mundo cómodo, cuando lo que tenemos que hacer, mis queridos hermanos, es trabajar más para el Señor y pensar menos en las cosas terrenales. Leamos un pasaje de aquellos que nos quieren engañar, que nos dan un mensaje equivocado, distorsionado, cuando deberíamos, al ver las cosas que están pasando, prepararnos para encontrarnos con nuestro Salvador. Terminemos con este pasaje de las Escrituras. Antes de leer este pasaje de las Escrituras, para terminar, vamos a leer una cita del Espíritu y Profecía y después terminaremos con el pasaje de las Escrituras. Dice lo siguiente: Cristo denunciaba la injusticia y su sola presencia era un reproche al pecado. La atmósfera que rodeaba su alma era tan pura, tan elevada, que colocaba a los rabinos, sacerdotes y gobernantes hipócritas en su verdadera posición y los revelaba en su verdadero carácter de pretender la santidad y al mismo tiempo tergiversar a Dios y su verdad. En la rica belleza del carácter de Cristo, el celo por Dios era siempre evidente. Su justicia iba delante de él y la gloria del Señor iba detrás. Solo odiaba una cosa, el pecado. Pero el mundo amaba el pecado y odiaba la justicia. Y esta era la causa de la hostilidad del mundo hacia Jesús. La Biblia dice que la persecución y el espíritu de profecía vendrán por el testimonio de aquellos que amen al Señor. Y el último pasaje que vamos a leer dice Jeremías capítulo 6 y versículo 14 al 19. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se ha avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castigues caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Mis queridos hermanos, lo que nos viene por delante es algo difícil. Dios estará con nosotros, pero hay veces no queremos escuchar, ver las profecías que nos indican que el Señor viene pronto. Queremos curar la herida del pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y hay paz. La sierva de Dios dice, mis queridos hermanos, que van a suceder cosas terribles
y que va a haber un momento en que no pararán hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Me pregunto, ¿será que estamos en ese tiempo? ¿Qué mensajes queremos escuchar? Hemos estudiado en esta semana acerca de los testimonios de otras personas, de Juan el Bautista, de la multitud, el mismo testimonio del Señor Jesús y, mis queridos hermanos, el testimonio mayor del Padre, donde decía que Cristo era su Hijo amado. Pedro dice que ellos oyeron esa voz. La pregunta es, ¿escuchamos nosotros esa voz que nos dice que Cristo es el Hijo de Dios? Cristo fue rechazado porque condenaba el pecado no solamente con palabras, sino con su testimonio. Cristo les dijo que había un reino espiritual y no un reino terrenal. Quiera Dios que al meditar en esta lección, nosotros podamos pensar más en el reino espiritual. No tiene nada de malo trabajar y luchar hasta que Cristo venga, pero siempre y cuando poniendo Mateo 6:33 como un principio en nuestra vida, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Dijo el Señor, ¿qué más podría hacer yo por mi pueblo que no haya hecho? Dios nos ha hablado a través de su palabra. Quiera Dios que nosotros podamos estar preparándonos para ir a vivir con Cristo por la eternidad. Nos vemos en la próxima lección. Que el Señor la bendiga. Compártela, estúdiala y espero que sea de utilidad. Feliz sábado.